Buenos días, esta fría mañana de viernes. Y pues hoy vamos a seguir hablando sobre lo que es el psicoanálisis. La clase pasada hablamos sobre todo lo que es el psicoanálisis clásico de Freud. Y hoy vamos a ver otra teoría que nos puede parecer bastante relevantes como creadores, que es la teoría de Carl Jung. Vale, les voy a pedir que vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Vale, entonces la clase pasada mencionamos que vamos a poder encontrar las ideas del psicoanálisis más que nada dentro de aspectos culturales, más aspectos culturales que propiamente psicoterapéuticos. Okay. Podemos encontrar todavía muchas obras modernas que toman las ideas de Freud y las utilizan para generar nuevas historias y para hablar de ciertos temas como por ejemplo, bueno, cómo se ve un trauma, ¿no? Cómo es que nosotros nos relacionamos con el mundo. ¿Cómo puede ser que nuestra relación con los padres va definiendo nuestra personalidad y nuestras, por decirlo de alguna forma, neurosis? Sin embargo, si nos vamos a la práctica clínica, pues vamos a ver que Freud ha perdido bastante terreno. Digo, ya no es ni mucho menos la teoría más utilizada ni la más aplicada en términos de terapia, y sí se considera bastante desacreditada en términos de la práctica clínica, especialmente si hablamos de las teorías clásicas de Freud. Por el otro lado, no podemos decir tampoco que no sea como algo completamente inútil, porque pues obviamente han sobrevivido en el imaginario cultural y nos pueden dar un marco útil para hablar de ciertos temas. Y vamos a ver que inclusive obras bastante modernas todavía toman como estas ideas freudianas. Freud en su momento, como mencionaba, era como una gran celebridad. Era el filósofo más popular de toda Europa, la gente venía con él, la gente tenía consultas con él, escribiendo un montón de cartas. Y Freud así, bien, señorita Laura, los diagnosticaba por cartas y les decía, bueno, yo creo que lo que está pasando es esto, ¿no? A partir de los sueños o síntomas que le describían. Por mucho tiempo, pues parecía que la escuela de psicoanálisis en Europa era la principal teoría psicológica. Y entonces tenía Freud también bastantes estudiantes, bastantes alumnos que tomaban clase con él, que eran sus aprendices básicamente. Entre ellos, por ejemplo, su hija Anna Freud. Pero su alumno favorito era Carl Jung, que todos pensaban que iba a heredar básicamente lo que es el psicoanálisis, ¿no? Así pero Carl Jung decidió irse por otro camino. A él le gustaban las ideas de Freud, pero él consideraba que estaban un poco limitadas. Él se fue más a la parte de una teoría mística, le interesaba mucho lo que es la mitología y la religión, y entonces introdujo muchas de estas ideas en su versión del psicoanálisis. Pero pues a Freud eso no le gustaba tanto. Digo, Freud la verdad sí tenía como un ego bastante grande y consideraba que con lo que él había propuesto era hasta en cierto sentido suficiente. Él consideraba, por ejemplo, que no era realmente necesario hacer estudios de lo que él proponía porque pues él ya había hecho las observaciones, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos comprobarlo si ya él las observó y lo estudió todo? Las teorías de Jung no se van más al lado empírico, es decir, también son teorías que no vamos a poder realmente comprobar en la práctica, pero son teorías que sí se han vuelto muy populares, especialmente en un sentido cultural. Y lo que habla Jung es que además de tener un inconsciente individual, que es como todo nuestro, digamos, esta parte de nuestra mente, de nuestra psique, que oculta nuestras fantasías, ideas, nuestros impulsos, y símbolos que son propios de nuestra psique, que van a aparecer en nuestros sueños y así. Para Jung, además de eso, vamos a tener un inconsciente colectivo, que es más o menos un repositorio de todo esto, pero para la humanidad en general. Podemos considerar que es una teoría un poco más mística, un poco más esotérica, pero
Pero en muchos sentidos lo que Jung sugiere es que vamos a tener nosotros ciertas imágenes o ciertas ideas o ciertos símbolos que van a ser universales para todos nosotros como personas y que nosotros vamos a poder reconocer esos símbolos o esas imágenes en las historias y que van a tener un mayor poder por lo mismo. Estamos hablando justamente de los arquetipos. Vale, tenían una lectura de los arquetipos, así que me gustaría preguntarles qué entendieron, qué les llamó la atención. Por lo que entendí, eran como algo fuera de lo común, ¿no? Algo que resaltaba. Ok. Que un arquetipo es algo que considerarías que es algo fuera de lo común. Pues sí, más que nada en sí, o sea, más que describía varios tipos de arquetipos, o sea, varios personajes en sí, sobre cómo destacaban, cómo formaban parte de la historia. Asimismo, pues en sí, como dice la lectura de los arqueotipos, sobre cómo lo más importante era que las personas los reconocieran rápidamente y fácilmente. Ok. ¿Qué, qué, También, ah, qué? Adelante, David. también había una cosa que decía de que no debíamos de confundir o involucrar los estereotipos con lo que son con lo que son los arquetipos, ¿no? Porque pues a final de cuentas lo que son los estereotipos van más que nada ligados a lo que es como la, pues, pues la opinión popular, ¿no? Y lo que por así decirlo es lo que está de moda y no termina siendo lo mismo que un arquetipo. Un arquetipo, según yo, es más que nada pues como, por ejemplo, el arquetipo de un superhéroe, ¿no? Que es, o el elegido, por así decirlo, en Star Wars, que técnicamente la primera trilogía era Luke y luego antes fue Anakin. Entonces, o sea, y que tiene un destino y que también a partir de cómo se va desarrollando su historia de él, del personaje, pues es que se desenvuelve todo. O sea, a partir de él es que se hace la historia, ¿no? Y pues no sé, también hablando de los villanos, como también a veces tienen como que un ideal, pues bueno, en ocasiones a veces no es tan erróneo, o sea, o bueno, a lo mejor lo puedes justificar, porque es por cuestión de cómo se sienten. O sea, por ejemplo, creo que hubo un ejemplo de Darth Vader, que era que a partir de su, pues vaya, de su tormento y de las decisiones que tomó es que pues a final de cuentas se hizo malo y se terminó así, pues ahora sí que convirtiendo al lado oscuro, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no es lo mismo, creo yo, un estereotipo o un arquetipo, porque por ejemplo un estereotipo es más como eh, no sé, un adolescente cómo se ve actualmente, ¿no? O sea, cómo se viste, qué tipo de ropa utiliza y así. Y más que nada el arquetipo, cómo se desarrolla en las historias y pues es más que nada como la forma o de cómo la historia en general se va a ir desarrollando con cada uno de los personajes, no por cómo se ven y cómo actúa tanto, creo. Ok. Ok, vale, creo que sacas un tema muy importante de estereotipos versus arquetipos. Como unas 3, 4 diapositivas vamos a llegar a lo mismo, entonces sí me parece importante comentarlo. Gracias. Ok. ¿Qué más tienen que agregar? ¿Qué más vieron de la lectura que entendieron o que no entendieron? Ya, bueno, yo sí me quedó un poco de dudas de cómo, bueno, de qué era un arquetipo, entonces lo busqué en internet. Si no me equivoco, me pareció que el arquetipo era como, eran dos cosas. Era como, porque según este Platón, como era como fragmentarla, algo así, Ujú. y era como la base, ¿no? Que se tomaba para hacer todo lo demás. Ok, sí, podemos pensar que la definición de que es como una base, como un molde, a partir del cual nosotros podemos agarrar y realizar nuestros personajes, podríamos considerar que eso es algo como una definición más ad hoc a lo que vamos aquí, ¿no? En general, el tema de los arquetipos ha sido muy visto, muy considerado, pero no siempre como desde la misma postura. De hecho, no vamos a poder decir, bueno, esta es la clasificación definitiva de los arquetipos porque pues, es algo que no existe hoy. Pero sí. Vale, ¿qué más tienen que agregar? No sé, por ejemplo, ¿qué tipos de arquetipos menciona el texto? El heraldo, Ok, y La sombra. a la sombra. El mutante. El niño sabio. ok.
Si pensamos, por ejemplo, en el heraldo, ¿cuál es su función dentro de una narrativa? Dar un mensaje, embaucador. Ok, dar un mensaje y, pues sí, ser un portador de un mensaje, sea bueno o malo, y que no necesariamente se debe de quedar toda la historia, o perfectamente se puede quedar, ya como el caso que decía de Citripio y R2D2. Ajá. Claro, podemos pensar que Arturito es nuestro heraldo y perdonen ustedes el Michi, pero el Michi quiere atención y no le importa si estoy en clase. Pero bueno. Podemos pensar, por ejemplo, que el heraldo tiene la función de ser de traer un mensaje. ¿El mutante cuál sería su función? Era un personaje que comenzaba siendo bueno o malo y terminaba siendo totalmente lo contrario en cierta parte de la historia, ¿no? Ok, podría ser. Podemos pensar, ¿se les ocurre algún ejemplo del mutante? Mm, Darth Vader. Puede ser. Podemos pensar que es un ejemplo de ese personaje. Entonces, cuando hablamos de arquetipos, vamos a reconocer que son imágenes como muy básicas, muy generales, que definen ya sea el tipo de personaje con el que vamos a lidiar, su función en la historia, por ejemplo, traer un mensaje, o que lo define en función de ciertas características. La idea de un arquetipo es que vamos a tener imágenes o ideas que son recurrentes de una cultura a otra. Por ejemplo, podemos considerar que muchas culturas tienen alguna versión del dragón, ¿no? No todas las culturas lo tienen, pero en muchas se repite como esta imagen de una bestia como reptil gigante. No sé, si pensamos en el dragón europeo, ¿qué características tiene? Un dragón. Cuernos. Los cuernos aquí de todo su cuello. Ok. ¿Con qué podemos asociar al dragón europeo? Es decir, ¿qué hace o cómo es o qué representa? Es decir, si leemos un cuento, Como medieval, ¿no? ajá, es algo que tiene que ver como con cierta época. Podemos pensar que su enemigo natural es el caballero, por ejemplo. ¿Qué más podríamos decir del dragón europeo? Es decir, si pensamos en narrativas que lo utilizan, bueno, ¿qué otras cosas podríamos asociar a este tipo de dragón? Tiene alas, ¿no? Según yo es Tiene el alas. único que tiene alas. Podemos pensar, bueno, o sea, que si fuéramos a la cueva del dragón, probablemente ¿qué encontraríamos ahí? Tesoros. Un tesoro. Eso es correcto. Podríamos Bueno. pensar que es un dragón Una que fortuna. ¿Qué, perdón, digo? No, una fortuna. Probablemente encontraremos una fortuna. El dragón europeo es el que más está asociado como con la idea del tesoro del oro, ¿no? Y podemos pensar que en ese sentido también el dragón dentro de no tanto la mitología, pero dentro del imaginario europeo, puede ser una criatura que se puede utilizar para representar la avaricia, ¿no? O inclusive puede llegar a tener que ver como con el diablo, ¿no? Como por ejemplo podemos tener las imágenes de San Jorge matando al dragón. Sí, sí lo han llegado a ver. Vale, pero si pensamos en un dragón asiático, digo, lo que han visto ustedes de esas representaciones, ¿qué caracteriza al dragón asiático? Es decir, en China o en Japón. Es largo, no tiene alas y es más como mágico, ¿no? Un poco. Podemos pensar que es un dragón, sí. Es considerado más como Tiene un dios, unos ¿no? Según bigotes yo. largos. Ajá. Puede ser considerado más como una deidad. ¿Tú decías algo, Sam? Pero como que te trabaste un poquito. O alguien más está diciendo algo. Vale. Ok. Mastica y traguen. Y Sí, ahorita que digo. tienen bigotes largos. Muy bien. Entonces, podemos pensar en que tienen bigotes largos. Si pensamos en la asociación con el dragón europeo, el gato se rehúsa a dejarme, entonces espero que no les moleste que esté acá. Pero estoy tratando como de hacer que se baje discretamente y no se baja, perdón. Pero entonces tenemos al dragón asiático que tiene más que ver como con imágenes de sabiduría, ¿no?
Es decir, aunque nosotros podamos considerar que el dragón europeo tiene más que ver con aspectos de dinero y tesoro, no es algo que caracterizaría al dragón asiático. Y, sin embargo, podemos encontrar características que nos permiten identificar a los dos como dragones. Ambos son reptiles, ambos son voladores, ambos son como criaturas como semi-inteligentes que pueden hablar y pueden traernos ciertas cosas a la humanidad. Podemos ver imágenes pues un poco parecidas, como por ejemplo la serpiente emplumada. No sé, ¿ustedes caracterizarían a la serpiente emplumada como un dragón? O si no, o si sí. Pues en O sí, sea, ¿no? el Serpiente quetzal. emplumada. Ajá. El quetzal. Sí. Digo que sí. Ok. ¿Alguien consideraría que no lo podemos contar como un dragón? Pues no tanto, yo diría que no. Ok, Sí, yo tampoco lo considero. Porque en sí es la serpiente emplumada. ok. Vale. Podríamos pensar que tiene características bastante diferentes, pero sí tiene como ciertas características que lo acercan un poco a figuras mitológicas de otras culturas. Pero vamos a poder identificar, por ejemplo, que en varias culturas, inclusive culturas que no tienen tanto que ver una con la otra o que no han tenido tanto contacto, van a aparecer imágenes similares, por ejemplo, de estos seres gigantes reptilianos, que tal vez sea una memoria histórica de los dinosaurios, quién sabe, o tal vez simplemente sea como una representación que nos habla a un nivel cultural. Podemos pensar que la imagen del dragón es una imagen arquetípica, es decir, es una imagen que reocurre en diversas culturas y que nos va a permitir pues transmitirle muchas cosas a nuestro público de solamente presentarlo. Es decir, si yo presento un diseño de dragón europeo, pues ya podemos esperar ciertas cosas de él, que va a actuar de cierta forma, que va a decir ciertas cosas. Y por el otro lado, lo mismo que si presento un dragón, por ejemplo, asiático, ¿no? Como podemos ver un dragón, una representación de dragón más cercana en el viaje de Chihiro, ¿no? Con Haku, que es el espíritu, ¿no? Por el otro lado, podemos ver las representaciones del dragón europeo en obras como El Hobbit, o, donde tenemos un dragón mucho más clásico en ese sentido. Podemos considerar estas similitudes entre culturas. No sé, ¿se les ocurren otros personajes mitológicos o criaturas que, digamos, que aparecen en varias culturas, además del dragón? La muerte. Un Claro, la dios. muerte. La representación de la muerte es algo que recurre en distintas culturas y casi todas tienen como un avatar de la muerte, ¿no? Como un dios, un ángel, lo que ustedes quieran. ¿Qué otras figuras se les ocurren que se repiten? También hace poco vi un video sobre viajes en el tiempo, en Ajá. el que decían que en varias culturas y muy lejanas, los representados como dioses traían como una maletita así chiquita y en Ok. todos los representaban de la misma manera. Entonces, decían eh, que podría ser ese como el amuleto para viajar en el tiempo o algo así. Ok. Estaba medio loco. Ok, ahí entramos un poquito más a teorías conspirológicas, pero por ejemplo podría ser, no sé, ¿Los demonios? ¿O los los ángeles? demonios. Podemos pensar que muchas culturas van a tener como sus espíritus malvados o criaturas demoníacas, que aunque sean, digamos, se les da una explicación diferente, pero van a tener como muchas características en común. ¿Algún otro También ejemplo que se les ocurra? como un cielo y un infierno. Por ejemplo, podemos pensar en que la idea de que hay un lugar bueno donde tú vas si fuiste una buena persona, o si fuiste un buen guerrero, por ejemplo, te vas al Valhalla y así. Y por el otro lado hay un lugar como arquetípico que es donde tú vas a ser castigado si tú haces cosas malas, ¿no? Entonces es algo que también recurre en varias culturas. Inclusive podemos encontrar, por ejemplo, un infierno budista, ¿no? Un infierno, distintos niveles de infierno shinto y así. Entonces, podemos encontrar varias ideas que al parecer reflejan algo importante para nosotros, porque vamos a ver que distintas culturas, inclusive algunas que estuvieran más aisladas que otras, llegan a esa misma idea por su propia cuenta y vamos a encontrar imágenes que son muy parecidas entre esas culturas.
Lo podemos ver muy claramente con los cuentos de hadas que va a estar en distintos países. Aunque cada uno tenga sus características específicas, vamos a ver que hay temas y tipos de personajes que recurren una y otra vez. Jung se basa en estas similitudes de la mitología de distintos países y de los cuentos de hadas que manejan con los tipos de personaje para proponer su idea del inconsciente colectivo y a partir de eso desarrollar la idea de los arquetipos. ¿Qué son entonces los arquetipos? Podríamos definirlo desde esta teoría como imágenes primordiales universales. Podríamos considerar que el arquetipo es como una base que nosotros vamos a tener para armar personajes que ya tienen un montón, como ciertas características, que van a ser, digamos, a comprimir mucha información que le vamos a pasar a nuestro público. Además de personajes, podemos encontrar situaciones arquetípicas, lugares arquetípicos, objetos arquetípicos. Si pensamos en lugares que podríamos considerar como arquetipos, ¿qué lugares se les ocurren? ¿Qué escenarios? ¿Podrían ser castillos? Ajá, por ejemplo, eso es El bosque. el castillo, el bosque, el mar, la isla desierta, todo eso podríamos pensar que son escenarios arquetípicos. La idea es que nosotros vamos a tener como en nuestro imaginario cultural el concepto de ciertos personajes donde ya sabemos cómo son, ya sabemos más o menos qué esperar. Es decir, si nosotros tenemos un protagonista al cual le va pues medio mal en la vida, de repente en su camino se le atraviesa un sabio señor con conocimientos de artes marciales, podemos inferir a dónde va a ir la historia a partir de ahí, ¿no? Podemos inferir que el señor le va a enseñar artes marciales y que va a ser muy sabio y va a ser como una presencia positiva en su vida. Podemos pensar, por ejemplo, en el señor Miyagi como un ejemplo de este tipo de personaje, pero también podemos ver que personajes como Dumbledore, Yoda o inclusive Palpatine pueden entrar en la misma categoría. ¿Cómo podríamos definir nosotros este arquetipo? Son los mentores. Ajá, podríamos decir que son como los mentores. Sí, se debe decir. Vale. Y es muy fácil para nosotros identificar al personaje que es el mentor, es decir, probablemente sea el personaje más viejito, que tenga la barba más larga o el que parezca sabio y diga cosas extrañas, ¿no? Que tal vez no entendemos de un momento. El arquetipo puede expresarse a través de muchos símbolos y muchos personajes distintos, es decir, yo tengo un solo arquetipo del mentor que reúne de cierta forma las características que me hacen identificar ese arquetipo como lo que es decir, el mentor es una persona tal vez más sabia, el mentor es una persona de mayor edad, el mentor es una persona que tiene lecciones que impartir. Y yo puedo expresarlo a través de personajes que sí enseñan lecciones positivas. O podría pensar en un personaje como Palpatine que básicamente tiene la misma función que el mentor, solo que lleva el personaje al lado oscuro y no al lado bonito de la fuerza, ¿no? Podemos pensar que cada uno de los arquetipos que vamos a tener se va a expresar a través de distintas formas. Vamos a encontrar cientos y miles de personajes que corresponden a cada uno de esos arquetipos. No por estar basado en un arquetipo, un personaje es malo, pero a veces puede llegar a ser un poco repetitivo. Cuando yo presento un personaje que está como más cercano a su prototipo arquetípico, voy a poder transmitirle mucha información a mi audiencia. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un personaje con una espada y que es huérfano, probablemente ¿qué puedo asumir sobre ese personaje? O sea, si eso es lo único que yo sé sobre él. Que acelera, ¿no? Eso es correcto. Podríamos pensar que, o sea, inclusive con solamente esas características, al establecerlo como el héroe, yo ya voy a saber muchas cosas. No sé, yo soy el que probablemente va a ser el bueno, probablemente va a ser el protagonista, probablemente va a ser aquel que pueda vencer el mal. Eso puede serme muy útil, por ejemplo, si estoy haciendo un juego de móvil y tengo como un minuto para establecer quiénes son mis personajes, probablemente voy a querer estar un poquito más cerca del arquetipo, ¿no? O poder basarme fuertemente en alguno para que rápidamente pueda identificar, ok, ¿qué es lo que está pasando? Ah, es esto. ¿Quién es el bueno? Este. ¿Quién es el malo? Este. Pero también puedo jugar y mostrar arquetipos que se van más hacia una expresión negativa del mismo.
Podemos definir los arquetipos no solo como por tipos de personajes, pero por la función que sirven, que tienen en la historia, como por ejemplo el guardián del umbral o como el heraldo, por sus características, es decir, podemos encontrar personajes que se definen enteramente por quiénes son, es decir, como el mago o el sabio, y podemos encontrar personajes que se van a definir principalmente por sus relaciones con los otros. Por ejemplo, el interés romántico puede estar definido principalmente por la relación que tiene como con el protagonista. En términos generales vamos a encontrar un montón de arquetipos en cualquier historia que vayamos a leer, simplemente porque, pues como son imágenes universales, es relativamente fácil para nosotros identificar quiénes son o de qué sirven. En términos generales, digamos, de las últimas series o películas que han visto, juegos que han jugado, ¿qué personajes dirían que son más arquetípicos? ¿Qué ejemplos podrían poner de este tipo de personajes? Mm, es que no lo sé. O sea, yo podría decir que todos. Ok, todos. O sea, Vale, como sí. que todos están basados en algo ya existente. O sea, como que nadie se la juega a aventarlo así porque le salió de la mente al personaje, ¿no? Ok. Ok, podemos pensar que es más fácil encontrar personajes que son arquetípicos que aquellos que no lo son. Vale, bueno, no sé cuál... Pues, Sí, adelante. pues porque estamos acostumbrados a ver ese tipo de historias, ¿no? Donde siempre hay un héroe, siempre hay un villano, siempre hay un viejo sabio o un mentor que le dice al héroe cómo hacer las cosas y llega el punto clímax y pues ya después de eso se resuelve la historia, el malo pierde y el bueno gana. Ok. Entonces por eso pues siento que esa es como la estructura, o sea, bueno, a lo mejor no tanto de, no dependen de videojuegos, de entretenimiento, a las series, cosas así, generalmente tienden a ser así como que las cosas, ¿no? Ok. Supongo que también por eso, o sea, porque el mismo hecho de que estamos acostumbrados a tener ese tipo de contenido, a justamente pues sí consumirlo, pues es que pues la gente hace este tipo de historias en vez de como que buscar más opciones o otras alternativas para sus personajes. Que sí llega a pasar, obviamente, ¿no? Pero no es tan común como lo que es lo tradicional, ¿no? Vale. Ok. Entonces podríamos pensar que la mayor parte de las historias se basan en arquetipos. En términos generales, ¿se les ocurre a ustedes alguna historia que conozcan que no esté basada en algún arquetipo, que no los utilice hasta cierto nivel? Como historia no, pero yo sé de un personaje que es muy confundido. Por ejemplo, ¿cuál es? Darth Vader. Ok. Entonces Siempre se podríamos dice pensar, que él es el villano principal y no, él es el dragón. ok. Ajá, pero podríamos pensar que cuando tú mencionas, por ejemplo, que es el dragón, que supongo que se entiende en el sentido que es como la mano derecha del emperador, ¿no? Ajá. Entonces podríamos pensar que ahí también ya está utilizando otro tropo que sería el tropo justo del dragón, ¿no? De una persona que apoya básicamente al villano principal. Y podemos pensar que aunque se trata de un personaje más complejo, pero sí tiene como una base arquetípica. De hecho, si vemos Star Wars realmente no se aleja demasiado de nuestros arquetipos clásicos, ¿no? Solo que toma arquetipos clásicos de cuentos de hadas o de fantasía y los trasplanta a un mundo como más sci-fi, ¿no? Yo lo siento más Star Wars cuando la veo como que me da esa sensación de estar viendo Midway, la Segunda Guerra Mundial. O sea, siento que como que se basaron mucho en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Hasta cierto punto, creo que puede ser difícil identificar una historia que no tenga como ningún precedente o que no tenga ningún personaje que esté basado como en algún arquetipo, simplemente porque, pues como dice Diego, estamos acostumbrados hasta cierto punto a buscar ese tipo de historias y a consumirlas.
Pero también vamos a encontrar que es como realmente difícil decir, bueno, voy a crear un personaje que es totalmente nuevo y original, ¿no? Aunque digamos, bueno, yo lo inventé por mi cuenta, pero probablemente va a tener como ciertas características que lo conecten con personajes ya existentes. Y eso no necesariamente es algo malo, es decir, no, eso no implica que no sea un personaje original, solo que ciertas cosas, digamos, ya van a estar marcadas en nuestra imaginación, en nuestra percepción de ese personaje por las características que nosotros le damos. En ese sentido, también nos permite un poco jugar con las expectativas del público. O sea, si ustedes, por ejemplo, conocen Watchmen, Sí, sí, sí. ok, Sí. vale, Watchmen, si en caso de que alguno no lo conozca, es una historia que se basa en tropos existentes de los superhéroes, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo, cuando Watchmen nos presenta sus personajes que subvierten las expectativas que nosotros tuviéramos de los héroes, es decir, son personajes mucho más amorales, personajes que son capaces de hacer cosas mucho más crueles. A su vez, eso funciona también porque tenemos una base sobre la cual tenemos estas expectativas. Es decir, yo puedo esperar que los superhéroes se van a comportar de cierta forma, pero al momento en el cual eso no pasa, eso ya me genera como un efecto que me hace prestarle más atención a la historia. Pero si yo no tengo ningún tipo de conocimiento sobre los superhéroes, puede ser más difícil para mí apreciar la historia, porque tal vez yo no tenga esas expectativas. Entonces es muy difícil imaginar una persona que no tenga al menos una idea muy general de lo que es un superhéroe. Miss, Sí, eso también aplicaría con la serie de Prime The Boys, que es como ver a Ah, los sí, está superhéroes buena, como ¿no? lo que en realidad son detrás de las cámaras. sí. Sí, yo creo que justo Voice se va también por el mismo lado. Es decir, cuando nosotros vemos a los personajes como superhéroes de Voice, podemos identificar como inclusive personajes muy específicos que representan, no sé, como la Mujer Maravilla o Superman, o no sé, Flash. Pero Sí. a su vez representa como una idea general del superhéroe, es decir, cómo sería esto en la vida real, ¿no? ¿Cómo sería si realmente esto fuera un negocio para ellos? ¿Cómo sería si fueran productos mediáticos? Pero lo que nos permite como sacar más provecho de la serie es que nosotros ya tenemos una idea preconcebida de lo que es un superhéroe, cómo debe de actuar, qué cosas debe de hacer. Ajá. Y entonces, si no lo tuviéramos, probablemente necesitaríamos pasar más tiempo estableciendo como la expectativa antes de hacer la subversión. Pero obviamente en el Ujú. mundo de hoy, con las películas de Marvel y todo eso, realmente sería muy difícil encontrar una persona que no tuviera al menos una idea general de lo que es un superhéroe, ¿no? Ajá, o sea, sería Sí. como una trama regular si no se conociera como el concepto de superhéroe. Sería como, pues así son y ya, ¿no? Sin tener ese conocimiento previo. Sí, digo, yo creo que sería difícil que esta serie pudiera existir si no existieran como Ah, sí, tipo, totalmente. Sí, porque pues son eh, como muestras crudas, sí, de Superman, Aquaman y todos estos, ajá. exacto. Entonces podemos pensar que nosotros podemos construir este tipo de historias gracias al hecho de que tengamos como estos arquetipos y estas historias que existen antes, que establecen como ciertos tropos y ciertas expectativas con las cuales nosotros podemos jugar. Pero es decir, si yo veo un tipo sabio en pantalla y de repente resulta que no sabe nada y solo estaba aparentando, la subversión para mí funciona porque, o sea, yo ya tengo una expectativa de cómo deben de actuar este tipo de personajes. Si no la tuviera, probablemente no funcionaría tan bien, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si yo veo a una damisela en apuros que va y se rescata a sí misma, es más efectivo porque yo sé que hay muchas otras damiselas que no lo hacen, ¿no? Que la expectativa base es que no lo va a hacer. En ese sentido, el punto no es tanto de, bueno, nada es original, entonces, ¿para qué intentarlo? Pero más bien decir que un arquetipo realmente es solamente una base muy general que nos permite crear cientos y miles de personajes novedosos. Y nos permite también utilizar la información que la audiencia ya va a tener implícita para poder jugar con eso. No sé si ustedes conocen un juego que se llama Braid, si alguien lo ha jugado. Sí. Sí. Ok, vale. ¿Alguno de los que lo conozcan quisieran explicar un poquito de qué se trata? Pues es de plataformas, o sea, de lo que es el género, ¿no? Y pues es como que está buscando a la princesa, que se la voló un monstruo, así como en Mario.
Y pues no sé, no me acuerdo mucho, ¿no? Es como, que es como que no me acuerdo que entre más avanzas, como que más vas descubriendo entre lo que significa la princesa para ti y así, porque en sí no son como muy cercanos, como por ejemplo Mario y Peach, por poner el ejemplo. Entonces como que no sé, no tienen mucho, es como no hay mucha información en por qué se está dando la tarea de volarse los mundos para encontrarla y como que en cada nivel vas encontrando información sobre de la vida de Tim y la princesa y por qué se conectan y así. Ok. Vale, algo que distingue mucho a Braid es la idea de que tú en algún punto del juego descubres realmente que no es que tú vayas a rescatar a la princesa, sino que la princesa está activamente huyendo de ti. Porque pues ella, pero tú como jugador al principio asumes que el juego se desarrolla pues dentro del mismo marco que un juego como Mario. Y entonces el juego tiene como más impacto por lo mismo de cómo juega con ese trope. Te dice, bueno, sabes que no, o sea, puede ser que tú hayas asumido que tú vas a ser ese héroe que va a rescatar a la princesa, pero en realidad tú más bien eres el villano, ¿no? Y la princesa sigue escapando de ti y por eso siempre va a encontrarse en otro castillo. Para que esa narrativa funcione por su propia cuenta, justo como en el caso de The Voice, necesitamos que existan todos los juegos como Mario, que nos establecen la expectativa de, bueno, o sea, el objetivo que tú tienes en este juego es rescatar a la princesa, ¿no? Es uno de los objetivos más sencillos, más básicos que podemos imaginar. Es hasta cierto punto arquetípico, que viene desde los cuentos de hadas y otras historias, pero en el momento en el que jugamos con ella se vuelve pues mucho más interesante y podemos jugar con las expectativas de nuestro público. En ese sentido, entonces, los arquetipos son nuestra base y hasta cierto punto es difícil escapar de ellos. Entonces, nos puede servir mejor tratar de entender cómo es que funciona. Jung decía que no solo vamos a tener los arquetipos en las historias que vamos a vivir, sino que también vamos a tener como ciertos arquetipos internos que conforman nuestra personalidad. Los principales que él distingue son primero la persona. La persona es aquella máscara que nos ponemos para interactuar con los demás. Es decir, cuando yo estoy con los amigos, no es lo mismo que si estoy con los papás. Y si voy a conocer a la familia del novio o la novia, probablemente sea una versión como mucho más optimizada de mí mismo, ¿no? Y sí, el segundo tipo de arquetipo interno que vamos a encontrar es el ánima y el animus, que representa todas las características que yo tengo, que yo asocio con, digamos, el género opuesto, ¿no? Si yo soy mujer, yo puedo pensar en todas las características de mí que yo percibo como masculinas, y si soy hombre, son todas aquellas características mías que yo percibo como femeninas, y las integro en como esta representación de mí mismo como una persona de, digamos, si soy mujer, pues de hombre, y si hombre, como mujer. Y vamos a tener la sombra, que también es un arquetipo que vamos a encontrar a nivel narrativo. No sé si se acuerdan de lo que hace o lo que es la sombra. Sí, prácticamente se redimide al final. Ya. Ok. ¿Algo que complementar a eso? ¿No? Okay. Para Jung, a nivel individual, la sombra es el arquetipo donde nosotros vamos a integrar todas aquellas características que tenemos, pero que no nos gustan de nosotros mismos. Es decir, es la parte de nosotros que no vamos a aceptar, ¿no? Que no nos agrada. Entonces sugiere que vamos a percibir nuestra vida interna a través de estos y otros arquetipos que conforman la totalidad de nosotros, que es el self. Los arquetipos internos también los podemos ver representados en distintos tipos de narrativas, pero para Jung también podemos entender a un individuo entendiendo cómo funcionan sus personalidades, sus arquetipos internos, que conforman su personalidad. En términos generales, vamos a encontrar entonces muchos personajes que son más puramente arquetípicos, es decir, tanto Harry Potter como Link son el héroe, aunque tienen características muy diferentes y viven en circunstancias muy diferentes también. Vamos a poder encontrar objetos y lugares arquetípicos como podría ser la espada o el cáliz. Y vamos a encontrar personajes que entran en distintas categorías. Por ejemplo, podríamos pensar que este es un personaje de héroe, pero también es un antihéroe, pero también es un trickster, ¿no? O sea, el arquetipo de Deadpool sería embaucador. Podría considerarse como un embaucador.
Aunque, por ejemplo, en el caso de estos personajes que tienen muchas representaciones, pueden tomar como distintas características dependiendo de quién los maneje. Mm. Pero podemos pensar que Deadpool es hasta sentido el mismo personaje como Bugs Bunny, pero un poquito más serio, ¿no? Ajá, Que mata gente. nada más pequeño detalle. Pequeño detalle. Que bueno, de hecho no estoy segura si Bugs Bunny mata gente, pero creo que es posible. Tengo una duda sobre esto. Sí. ¿El arquetipo cambiaría si una persona tiene multipersonalidad? Bueno, si un personaje tiene multipersonalidad. Pues ahí yo creo que podríamos encontrar que ya estás basándote en la idea de un personaje con personalidad múltiple, es decir, como podríamos tal vez considerar que ese es un tipo de personaje en sí, ¿no? Como la persona que no se conoce a sí mismo, la persona que tiene como muchas personalidades, pero a cada una de esas podríamos darle, por ejemplo, un arquetipo en particular. Es decir, Ok. si se comportan de forma diferente, podríamos encontrar que se asocian con distintos tipos de personajes. Ok. Vale. Entonces podemos pensar en que vamos a encontrar muchos tipos diferentes, pero no hay realmente un medio que esté libre de arquetipos, ¿no? Como ya establecimos. Algo importante a entender es que un mismo arquetipo, una misma base nos puede servir para crear montones de ejemplos sumamente diferentes. Es decir, si nosotros vemos un personaje como Sherlock Holmes, que en su momento fue tan absurdamente popular que básicamente creó su propio arquetipo, y si vemos un montón de personajes como más modernos, podemos ver que todos estos están inspirados en el mismo. Aunque sean personajes que tienen características diferentes, podemos ver que toman elementos de este arquetipo para generar lo que es el personaje y las expectativas que vamos a tener del mismo. ¿Cuáles son las características principales que podríamos asociar con un personaje basado en el arquetipo del detective, ¿no? De Sherlock Holmes? ¿Es inteligente? Ok, claramente, eso sería como casi lo que más lo distingue, ¿no? Es ¿Es, muy brillante. es el que analiza la mayoría de las situaciones para resolverlas? Eso tiene un pensamiento más bien lógico y aplica su inteligencia para descubrir la verdad. ¿Qué más? Observador. Observador, Sarcástico. podría ser. Engreídos. Sí, hasta cierto punto, es decir, se siente como el mejor. Si pensamos en características más superficiales, ¿qué podríamos darle a un personaje para indicar que pertenece a este arquetipo, ¿no? Que es una representación de este arquetipo? Generalmente te caen mal, como la Su, primera impresión te cae mal. su mirada. Podría ser. Aquí tenemos dos elementos que tiene esta imagen y que también se repiten aquí del lado derecho, en lo particular en las dos imágenes de abajo. La lupa y la pipa. Exactamente, la lupa y la pipa. Podemos pensar que es hasta cierto punto un cliché, ¿no? Poner a un detective con una pipa, pero si nosotros queremos rápidamente señalar que este es el personaje de detective, si le damos una lupa, eso inmediatamente nos va a hacer el salto, dar el salto hacia ese personaje. Pero en términos generales podemos ver muchas otras opciones que no tienen ninguno de esos como señalizadores más superficiales, pero también es fácil para nosotros identificar que pertenecen al mismo tipo de personaje, es decir, no necesitamos hacer un gran proceso mental para identificarlo. Ahora, si vamos al Rafa, tema, sí. uy, L de Death Note entraría en el arquetipo de Sherlock Holmes. Podríamos pensar que sí, es decir, es un detective brillante y excéntrico, con sus propias características, claramente, pero definitivamente le debe como ciertas cosas a este mismo arquetipo, ¿no? Es decir, Ok. sí. No, perdón, Héctor. continúe. No, que podemos ver, por ejemplo, ahí que él es un personaje muy diferente, pero que tiene como una esencia hasta cierto punto compartida, ¿no? Porque la esencia de él es ser un detective que llega a la verdad y sus excentricidades como la forma en la que se sienta, la forma en la que camina o el hecho de que le gusten los dulces, es como su característica propia que hasta cierto punto le da como esa originalidad, ¿no? Y ahora sí, Héctor. Yo iba a preguntar que el antihéroe en qué arquetipo entraba. Pues yo podría pensar que el antihéroe es como su propio arquetipo, ¿no?
que surge también tal vez un poquito separado, es decir, el antihéroe es como un héroe, pero que tiene como fallas importantes de personalidad, es decir, es un héroe que, no sé, que fuma, bebe, que no le gusta ser heroico, pero que al final acaba siendo como estando del lado del bien, ¿no? O sea, es como un héroe, pero más oscuro. Podríamos pensar que ya sea su propio arquetipo o un arquetipo, como una versión del arquetipo del héroe con ciertas características que lo distinguen. Ok. Vale. Entonces, como mencionaba, entonces no vamos a tener como una así clasificación completa de los arquetipos, pues porque está cañón clasificar todos ellos. Pero en términos generales vamos a poder identificar fácilmente a un personaje que caiga en en un arquetipo, ¿no? Cuando nosotros se nos presentan personajes con ciertas características, inmediatamente los podemos identificar como que, este es el interés romántico, o este es el héroe, o este es el villano, y así. Y ya pues podríamos irnos a detalles como a arquetipos mucho más concretos en ese sentido. Ahora sí vamos a lo que estaba mencionando Diego hace rato, que es la diferencia entre arquetipos y estereotipos. En su opinión, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que un estereotipo es algo más cliché. Ok. Vamos a pensar que la palabra clave que nos puede ayudar aquí es el cliché. ¿Y qué es el cliché? No sé, como en las películas de horror que siempre son los mismos personajes. Ok. Entonces, ¿cómo podríamos definir cliché? A ver, ¿quién más? Como algo típico y predecible. Típico y predecible, vale, eso me parece muy bien. Como con los arquetipos es bastante fácil para nosotros identificar un cliché. No sé, para ustedes, ¿cuál es el cliché que menos les gusta? Que los personajes no puedan nadar. Ok. Podríamos pensar que ese es un cliché más propio de los videojuegos. O... Sí, ya fue. Ok. Vale, me parece bien. Ese podría ser un ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otros clichés realmente no les gustan? ¿Cuál es su cliché menos favorito? Nomás es bien asustadizo y no aporta nada. Ok. Podemos pensar que un personaje como que no inútil puede ser otro cliché. Personaje del cobarde, ¿qué más? ¿Qué otros clichés les desagradan? Muchas películas que siempre es lo que siempre es un hombre y una mujer que se caen mal y siempre se enamoran al final. Ok. Al punto donde en muchas películas los autores suponen que si tenemos a un hombre y una mujer que se caen mal, automáticamente implica que están enamorados. Y nunca Exacto. tenemos que mostrar exactamente por qué, ¿no? Sí, 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 siempre terminan acá Las en películas de Adam top. Sandler. Ok, podemos pensar que son películas muy basadas en el cliché, ¿no? Que repiten como tropos parecidos una y otra vez. ¿Qué otros clichés no les gustan? Cuando el héroe está en problemas, porque no sabe, porque ya sabes que no importa qué problema sea, siempre va a salir bien. Ok. A mí de El, películas de terror. el Deus Ok. Ex Machina cuenta como cliché. Sí, es un cliché que se genera desde el antiguo teatro griego, ¿no? Es un cliché con mucha historia. Vale. Podemos pensar que muchas películas de terror, como por ejemplo todas las películas que se enfocan como los slashers, que dicen, bueno, tenemos un set de personajes completamente predecibles que se van a morir de una forma predecible, ¿no? Sí. Por el otro lado, podemos ver otras películas o otros medios que juegan un poquito como con estos clichés, ¿no? Porque si nosotros vemos ciertos géneros como, no sé, la comedia romántica, muchas películas de terror y otras, vamos a ver que tiene como ciertas expectativas. A veces podemos pensar que aunque más o menos sepamos por dónde va la historia, pero va a estar bien ejecutado. Y otras veces lo vamos a percibir más como un cliché. En ese sentido, ¿qué otra cosa podríamos decir que distingue al cliché, además de que sea predecible? Que en cierto punto es muy obvio.
Ok, podemos pensar que es muy obvio. Y es muy obvio generalmente porque el cliché no va a aportarnos nada nuevo. Es decir, no tiene como una ejecución que lo haga interesante, no tiene un giro único, sino que más bien es una repetición de cosas que ya hemos visto un montón de veces. Los videojuegos hasta cierto punto también son susceptibles al cliché. Pues como podemos ver, por ejemplo, con todos los juegos que fácilmente utilizan el mismo modelo de tienes que salvar a la princesa, ¿no? En sí no es que sea como un modelo intrínsecamente malo, o sea, no podemos decir, es que estos arquetipos o estas ideas son malas, sino el problema surge cuando lo volvemos a ver repetido una y otra y otra y otra vez, sin ningún tipo de cambio. En general podemos pensar en primera que un estereotipo va a reproducir el mismo arquetipo o la misma idea que ya hemos visto otras veces, sin agregar nada nuevo, nada original. Después, el estereotipo muchas veces puede reproducir ideas dañinas o simplificados sobre distintos grupos de personas, es decir, nosotros podemos, por ejemplo, pensar en, bueno, si el estereotipo de la mujer en peligro, pues representa y replica las ideas de que una mujer necesita un hombre que la cuide, que no puede realmente cuidarse sola. O podemos pensar, no sé, en todos los personajes mexicanos o latinoamericanos en medios estadounidenses que van a ser consistentemente representados de una cierta forma, ¿no? Que son, por ejemplo, criminales o que son mucamas o que son jardineros y cosas así. El jardinero. Podemos pensar entonces que aunque, es decir, no es que sea no válido tener a un personaje latinoamericano que esté en ese papel, pero que llega un punto en donde si solamente los vemos en esos roles, van a estar reproduciendo las mismas ideas que existen a nivel social sobre ese tipo, sobre un grupo de personas, es decir, va a representar que, o sea, que los personajes latinoamericanos siempre van a tener un papel específico, ¿no? Y por último, el problema de los estereotipos es que tienden a ser muy repetitivos, es decir, y una vez que nosotros lo veamos, vamos a saber exactamente cómo va. Por ejemplo, en muchas comedias románticas vamos a saber exactamente el punto donde los dos protagonistas se van a pelear y van a estar tristes afuera en la lluvia hasta que por fin se reconcilien y estén juntos otra vez. Todas las películas de Netflix. Vale, muchas películas de Netflix, podemos pensar muchas películas de terror, también muchas películas de acción. Básicamente hay clichés en todos los géneros. Sí, ¿cuáles dirían que son los clichés más comunes en los videojuegos de los que ustedes han jugado o los que llegan a ver una y otra vez? Yo tengo una duda. Sí. Entonces, ¿qué o cómo se diferencia el arquetipo del estereotipo? El arquetipo es nuestra, digamos, base para generar un personaje, una situación, una idea, un lugar, etcétera, que le va a transmitir mucha información a la persona. El estereotipo es cuando yo tomo ese arquetipo y lo reproduzco de la misma forma en la que ha sido presentado un montón de veces. O cuando yo lo presento de una forma muy simplificada, representando hasta cierto punto hechos reales o personas reales de una forma como muy reducida, ¿no? Es decir, el estereotipo podemos pensar que es un cliché que se reproduce una y otra vez, que es más superficial y que no aporta nada nuevo. Es decir, es como tomar el mismo molde, pero no, o sea, digamos, no ponerle nada nuestro. No simplemente hacerle copy-paste de exactamente cómo venía. Ah, ya. O sea, podemos pensar que siempre el arquetipo es como nuestro modelo, ¿no? Nosotros podemos interpretar el modelo de 1000 formas diferentes. El estereotipo es cuando yo tomo el modelo y agarro, digamos, la forma más popular, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos pensar, bueno, tenemos el tipo de personaje, el elegido, ¿no? Es decir, podemos pensar que es un arquetipo, es una persona común hasta cierto sentido que de repente se encuentra envuelta en unas circunstancias mucho más grandes. Podemos pensar en personajes que entran que representan ese arquetipo, como, no sé, Luke Skywalker o Harry Potter o todos ellos. Y podemos pensar en que llega un punto en el cual ya empieza a ser un poco hartante, un poco aburrido, porque vemos un personaje con exactamente las mismas características. No sé, por ejemplo, tenemos a Luke Skywalker o tenemos a personajes como Eragon, de Eragon,
que básicamente es Luke Skywalker, pero con un nombre diferente, ¿no? Es Es literalmente que un niño. también es Sí, lo que pasa en las películas de Star Wars, ¿no? Que ya siempre siguen como el mismo patrón de eh, se destruye la Estrella de la Muerte y todo eso. Toda la ajá. historia como que se vuelve a repetir muchas veces. Sí, podemos pensar que, por ejemplo, una crítica que le podríamos hacer a Force Awakens es que básicamente repite mucho el plot de la primera película, ¿no? Solo que toma Sí, es personajes. exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y O también, por casi. ejemplo, ajá. Después tenemos, pues, The Last Jedi, que busca hacer algo diferente, y después llegamos a la tercera película que dice, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de todas las cosas que pasaron en The Last Jedi? Pues no pasaron. Olvídense de todo eso que dijimos en Bailó. la otra película. No existe. Seguimos igual. Ajá. Y podemos pensar, por ejemplo, como ya estaban comentando, hasta cierto punto, si nos vamos como por lo más estereotípico, es un poquito más seguro, ¿no? Sí, digo, yo no sé las decisiones que se tomaron en Star Wars, pero podemos pensar que cuando salió The Last Jedi y tuvo la recepción que tuvo, pues dijeron, no saben qué, damos marcha atrás, regresamos a donde está seguro, ¿no? Regresamos a los mismos tropos que ya teníamos de, bueno, quién es pariente de quién y cuál va a ser nuestra pareja del final y así vamos a regresar a las mismas ideas que teníamos antes. ¿Por qué? Porque pues es lo que la gente hasta cierto punto espera. Entonces, ahí podemos ver un buen ejemplo, es decir, vamos a ver dentro de Star Wars básicamente tres trilogías que ocurren dentro del mismo mundo, pero por ejemplo la trilogía clásica y la trilogía moderna en ciertos sentidos se repiten demasiado, ¿no? Tienen como demasiadas similitudes. Entonces dices, bueno, ¿para qué hacerlo otra vez si lo vas a hacer completamente igual? Digo, por ejemplo, otra cosa donde lo podemos ver muy claramente es cuando decimos, bueno, todos vamos a imitar lo que es popular en el momento. No sé, cuando salió Twilight, hubo todo un boom de novelas y, digamos, inclusive series de romance de, bueno, es una chica con un vampiro, ¿no? O es una chica con un hombre lobo, es una chica con un otro tipo de criatura sobrenatural, ¿no? El romance paranormal. Vamos a tratar de replicar el éxito que tuvo Twilight repitiendo los tropos que utiliza. Llega un punto en el cual dices, bueno, o sea, esto ya es muy aburrido, ¿no? Está sobresaturado el mercado de este tipo de obras y entonces, digamos, llega la cosa nueva. O sea, por ejemplo, en algún punto lo más popular eran los zombies. Sí salieron un montón de películas de zombies, un montón de juegos de zombies, un montón de cosas con temática zombie, hasta que la sociedad colectivamente dijo, ya párale con los zombies. Ya no queremos más zombies. Pero eso no implica que los zombies en sí sean algo malo, solo que llega un punto donde las ideas se repiten tanto que ya no son interesantes o frescas para nosotros. Aún así podemos ver inclusive hoy que siguen saliendo como películas de zombies, pero que tal vez buscan darle un giro un poquito más interesante. O sea, por ejemplo, hace un par de años pegó mucho el tren a Busan. No sé si lo llegaron a ver. Sí. Yo lloré. Sí, muy buena película, ¿no? Que Sí. toma una temática como muy ya rebuscada, pero sí puede hacer algo interesante y algo nuevo, ¿no? Por el otro lado, si yo sigo repitiendo las mismas cosas con los zombies y sigo una fórmula muy predecible, pues entonces ya mi obra no es tan interesante para el público. Porque dices, bueno, si está esta cosa que lo hizo mejor y lo hizo primero, entonces ¿para qué necesito más? Sí, yo creo que esa fue, pues bueno, estuvo tan buena porque creo que, o sea, por eso que dicen, ¿no? Que cambió el cómo se veía antes a los zombies. O sea, vaya, los zombies son iguales. A lo que me refiero es que el 90, por así decirlo, el 90% de la película Ujú. se desarrolló en el mismo lugar, ¿no? Ajá. Que es Por pues, ejemplo, el tren a Busan. Yo tengo una pregunta. dime. ¿Por qué si sobresaturamos, bueno, por qué si el mercado está tan sobresaturado del mismo arquetipo, en los juegos AAA, por qué siguen vendiendo? Pues yo diría que en términos generales, primero porque el hecho de que esté sobresaturado implica que hay gente a la que sí le gusta, ¿no? Y que están dispuestos a consumir más de lo mismo durante más tiempo que tal vez personas que digan, bueno, a mí ya me hartó, ¿no? Pero va a haber otras 10 que digan, ah, pues yo todavía quiero más, no sé, yo quiero otro shooter que sea igual que este.
Y por el otro lado también, pues creo que lo podemos ver más como con estudios grandes, es decir, lo mismo en Hollywood, que tienden a tomar hasta cierto punto menos riesgo. Si, por ejemplo, si nosotros vemos las películas, no sé, de Disney, generalmente se van a ir como por el mismo camino, porque saben que eso sí les va a traer éxito, ¿no? Las películas de Disney casi siempre son sumamente taquilleras. Y eso implica que hay un público inclusive para el mismo tipo de productos. En el mercado AAA hasta cierto punto es lo mismo, es decir, si yo saco algo y tiene éxito, voy a ver que hay un montón de imitadores de lo mismo. Y en cierto punto el mercado también es un poco más lento en ajustarse a las demandas, ¿no? Dices, bueno, queremos algo nuevo, pero el estudio lleva 3 años produciendo ese mismo juego, o sea, no va tampoco a dejarlo de lado por lo mismo. Entonces, sí, Carlos. Pues es que, o sea, por ejemplo, lo único que hacen es meter una cosa innovadora que hace que llame la atención. Es que es, por ejemplo, con los juegos de FIFA, ¿no? O sea, sigue siendo literalmente lo mismo. Lo único que cambian son gráficos y el cambio de jugadores de equipos. Es lo Sí. único. Ajá. Ahí porque pues la apuesta es como el que seamos predecibles. Pero también podemos decir, justo como tú dices, podemos decir, bueno, tenemos una mecánica innovadora, una cosa que nos hace diferentes, pero en todo lo demás es una apuesta como muy segura, ¿no? Es un mismo tipo de juegos que la gente compra una y otra vez. Y también no necesariamente es malo, digo, claramente si son juegos que tienen éxito y así, pues puede que sí tenga algo de sentido, pero a la vez también es algo que va formando las expectativas del público. Es decir, si yo pienso que todos los juegos AAA son así, yo voy a anticipar que todos los juegos que salgan en el futuro van a ser igual, ¿no? Y hasta cierto punto también va a ir definiendo la forma en la cual yo pienso en los juegos AAA. Si yo pienso que todos son first person shooter, pues yo voy a esperar que sean más first person shooters y tal vez no le ponga tanta atención a juegos que no sean del mismo tipo, ¿no? Entonces, podemos ver ese tipo de cosas. Pero de repente vamos a ver como tendencias muy marcadas, porque sale una cosa que se vuelve súper popular y vamos a ver otros que buscan imitar su éxito como tratando de replicar la fórmula, pero generalmente no les sale igual de bien. Digo, ahorita que el hit es Among Us, pues vamos a ver cuántos clones de Among Us van a salir, ¿no? No sé si ya han visto alguno por ahí. No, pero ya van a sacar la secuela. Ok. ¿No que la ¿No cancelaron? la cancelaron? Sí, según yo la cancelaron. No sé. Yo también vi que la cancelaron porque dijeron que iban a trabajar más A prestarle más atención, ¿no? Al juego, porque, por al ejemplo, original. ahorita creo que no les alcanzan los servidores, ¿no? Porque no anticipaban que se volviera tan popular 2 años después de que lo sacaron. Pero también podemos pensar o sea, en sí no es que sea algo malo, no sé, o sea, el hecho de que veamos como cosas populares o, es que en este momento el hit son los zombies. El problema llega cuando llega a un punto donde ya no tenemos nada bonito, nada original con ese tipo de cosas, ¿no? Pues como tal, Among Us es la copia también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo dirías que funciona lo de la copia? Bueno, o sea, por lo mismo de que empiezan a sacar la misma idea diferente tantito, no es que sigue siendo lo mismo. Pues, o sea, ya había muchísimos juegos de un asesino y de un... O sea, de hecho, lo único que cambia en Among Us es que tienes tareas y no hay un rol de detective, ¿no? Ok. Porque pues ya había juegos de esos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Among Us se basa en como en una mecánica sumamente popular, que es la de los roles ocultos. O sea, podemos encontrar muchos juegos de mesa que hacen lo mismo, ¿no? Que son los juegos como Werewolf y Avalon y todos esos, que son muy divertidos de jugar en persona, ¿no? Donde tienes que engañar a los demás. Y Among Us creo que es lo que lo trasplanta bien. Pero sí podemos pensar, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son las razones por las que ha pegado ahorita? Es primera porque muchas personas todavía no pueden salir o verse o reunirse con otras personas o ponerse a jugar, porque es un juego que es bastante accesible en términos de, bueno, no requiere tanto de hardware, lo puedes jugar en tu celular. En el celular es gratis, en la PC es muy barato. Y en general, como que este tipo de detallitos también nos pueden ayudar, ¿no? O sea, como tú dices, podemos ver que este tipo de juego no es nuevo, ha existido por muchos años, pero ahorita de repente como que sube hasta el top de popularidad por varias cosas que lo ayudan, ¿no? No solo los mecánicas que usan, no solo digamos, eh,
como las cosas que hace bien, que repite, pero también cosas que lo distinguen, no sé, el hecho de que sea muy accesible de jugar, de comprarlo, que sea fácil que varios amigos se pongan a jugarlo, que, por ejemplo, los diseños de personajes que tienen, que son muy fáciles para hacer memes con ellos, eso también contribuye. Entonces, en términos generales podemos hablar de que un arquetipo es como nuestro modelo básico y es fácil caer en un estereotipo utilizando alguno, pero, o sea, no es como necesario, ¿no? Nosotros siempre podemos buscar una forma de hacer nuestro producto un poco más original o de darle un giro interesante. Y en relación a eso vamos a hacer un pequeño ejercicio donde les voy a pedir, si se meten al Discord, tienen una imagen que les acabo de mandar, donde van a ver 12 arquetipos. Sí, ya la ven, ¿verdad? Estos son 12 arquetipos más basados en las ideas de Jung, o sea, es solamente una de las clasificaciones que vamos a tener. Sería proponerles ahorita que se tomaran unos 10 a 12 minutos en pensar en algún personaje que esté basado en alguno de estos 12 arquetipos y cómo ustedes le podrían dar un giro más interesante. ¿Ya existente? Ajá, o sea, basado en alguno de los arquetipos de la imagen que les mandé. O sea, cómo podrían tomar ese arquetipo y crear con un protagonista o un antagonista que pudiera ser interesante. La idea es hacer un como pitch de este personaje de forma que sea atractivo para los demás. Y al final vamos a votar por el personaje que más interesante les haya parecido, ¿no? Que se les haya hecho, que le da un mejor giro al arquetipo que tiene. Sí, ¿Vale? siempre nos pone a competir entre nosotros. Un poquito. O sea, del arquetipo creamos uno ya existe. A ver, uno por uno, ¿no? A ver, primero, Carlos, que creo que no acabaste de decir lo que ibas a decir. No, o sea, o sea, de la imagen de los arquetipos, ¿lo relacionamos el arquetipo con un personaje ya existente o lo creamos? Un personaje original de ustedes, ¿no? Pero basado en alguno de estos arquetipos. Ah, ok. Así se entiende mejor. Sí, es que creía que era uno ya existente. Sí, no, es crear como su propio personaje y hacer como una propuesta de cómo sería este personaje y cuál es la cosa que lo hace más original o más interesante. Mi personaje se puede combinar con 2 arquetipos. No. ¿O tiene que ser solo? ¿Quién me dijo que no? Sí, Yo. sí, Martín. sí se puede. Ok. Los tamales oaxaqueños. Sí. Vale, gracias. Vale. Sí. Maestra. Sí. Bueno, aprovechando que estamos haciendo un ejercicio, ¿me podrías dar un ejemplo de cómo hacer el ensayo? Sí, dame 2 minutos y voy a buscar uno que me entregaron el semestre pasado y voy a ver si te puedo pasar el ejemplo. ¿Va? Ok, gracias. Y si los pongo a competir, pero ya como a partir de la próxima semana ya les voy a pedir que se den feedback entre ustedes. Y eso duele más, pero es importante. Es lo que se pone intenso, maestra. Se pone intenso, pero hay que aprender a dar feedback y recibir feedback, ¿no? Pero de momento vamos a ver qué ideas son las que más les agraden. Entonces, a ver, recapitulando. Recapitulando ahorita, con la imagen, agarren uno de los personajes que... Ok, y creamos uno. Y creen uno propio, o sea, y hagan un pitch pequeñito para el grupo ahorita que ustedes creen que puede hacer un giro interesante a este personaje. Ok. ¿Por qué estás cansado, amigo? Todos estamos cansados porque es viernes. La vida es cansada. La vida es cansada, estoy de acuerdo. De vivir, ¿no? En general. También. La crisis existencial de los viernes. No, y todavía falta la crisis que me va a meter Raciel. Ánimo, mucho ánimo.
Apenas vamos en primer parcial. Y ya nos Por está eso. llevando la fregada. A ver, ya encontré el ensayo para ponerlas de ejemplo, entonces si quieren, ahorita tómense unos minutos y antes de que den su pitching, hacemos una pausa y le presento el ensayo por lo que preguntó Héctor, ¿va? Igual que creo que les va a servir.
Maestra, ¿eran 2 o 1? 1. Ah, ok. Tómense unos 4 minutitos más. Vale, si quieren en un momento empezamos con sus pitches y antes quiero enfocarme un poquito en la pregunta de Héctor y les voy a mostrar un ejemplo de un ensayo del semestre pasado. Vale, entonces este ensayo ya lo pueden ver, ¿verdad? Entonces es un ensayo sobre Breath of the Wild. Empieza con una pequeña introducción donde dice, bueno, Breath of the Wild es un juego que el autor considera como un juego muy bueno y dicen que se va a enfocar el ensayo, ¿no? Que va a producir experiencias positivas en el jugador, enfocando especialmente conceptos como adaptación hedonista y el flow. Después de esto va una parte de desarrollo, aquí se explaya un poquito más, donde por ejemplo presenta las ideas de, bueno, cómo es que el juego hace que nosotros tengamos experiencias positivas a través de la exploración. Cómo es que cómo es que genera flow, ¿no? Cuando habla de flow, pues define lo que es el flow de forma correcta y aplica este concepto en Breath of the Wild. Explica cómo él piensa que es que se genera el estado flow en Breath of the Wild. Dice, bueno, es que la dificultad se modera de una forma orgánica invisible y, o sea, se sugiere la idea
y después lo va explicando, no sé, por ejemplo, cómo es que se ubican los enemigos, cómo es que se modela la dificultad. Eso hace en general un buen análisis de lo que es Breath of the Wild. Introduce imágenes para apoyar las ideas que tiene y para demostrar el gameplay de Breath of the Wild. Y al final saca una conclusión de, bueno, cómo es que Breath of the Wild es un juego que trae la felicidad al jugador y qué podría sacar él de esta práctica de decir, bueno, o sea, un juego puede realmente ser una experiencia genuina al jugador. Al final presenta las citas que utilizó en un formato correcto de APA y pues en general, fuera de algunos detalles de puntuación y capitalización, en general es un buen ensayo, ¿no? Porque lo principal que me interesa es que hagan un análisis con base en los conceptos que hemos visto, es decir, que realmente se pongan a pensar cómo es que un juego que les gusta a ustedes logra hacer, digamos, que les guste y por qué, viéndolo a través de un lente psicológico. Profa, tengo una Sí. duda sobre, es que, ¿cómo es lo de formato APA? O es que yo nunca me lo habían pedido. Vale, Entonces, vale. Básicamente el formato APA es que si tú utilizas alguna fuente, es decir, tú dices, bueno, el flow es tal cosa. Cuando tú dices que el flow es tal cosa, yo quiero saber de dónde sacas tú la definición. Para eso tú me vas a poner, digamos, tu fuente hasta abajo como en un apartado de citas. Y básicamente la presentación del formato APA te da como cierto orden de cómo lo presentas. No sé, pones primero el nombre del autor, después pones el año, el título y si es un libro, si es una... Página web o así. Ajá. O sea, pones de dónde básicamente lo sacaste. Si buscamos formato APA, vamos a encontrar cómo citar en formato APA, donde nos dice, bueno, si lo sacas de un libro, de una página web, de una revista, etcétera, y ya te va a dar como un formato. Si no tienen tiempo y quieren ahorrar su tiempo, vamos a encontrar páginas como esta. Como generador de APA. Como generador de APA, exactamente, y yo creo que es válido utilizarlo porque... sí, yo lo utilizaba mucho. Porque bueno, todos mis ensayos y trabajos tenían que ser así, mínimo tenían que tener como 5 referencias. Entonces era como de, no ahora, por favor. Entonces, pues nada más. Creo que tengo otra, ahí se las paso si quieren un rato. Sí, también pero era muy buena. Básicamente lo único que necesitan hacer aquí es elegir su formato de cita, darle a agregar una nueva referencia, vamos a suponer que va a ser, no sé, una página web. Y aquí le meten ya sea digamos, el link, o si con el link no les da toda la información que necesitan, que es año, título, autor, le dan clic a citar manualmente y ahí ya le pueden ir introduciendo, les va poniendo, bueno, aquí metes el autor, aquí el apellido, aquí el nombre y así, ¿no? En general, porque es importante que utilicemos el formato APA en estos tipos de trabajos, porque pues es para evitar el plagio básicamente y también para decir que tú sí estás apoyando tus ideas en una fuente externa. Es decir, no es solo que yo digo que el flow es esto, sino que también, bueno, esta enciclopedia sobre la psicología positiva dice que el flow es esto. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero básicamente lo único que es el formato APA es decir, bueno, ¿cómo vas a citar lo que me estás citando? ¿En qué orden los vas a poner y qué elementos necesitas incluir? Pero, o sea, no es un formato como tan difícil. ¿Va? Ok, gracias. Sí. Tenía una duda, porque creo que al parecer qué bueno que no lo empecé o me hubiera equivocado. ¿El ensayo es de un juego o del personaje de un juego? Puede ser, lo puedes hacer enfocado a un personaje también. O sea, la idea es que hagas un análisis de algún elemento del juego. Si, por ejemplo, quieres agarrar, no sé, el concepto del arquetipo y cómo lo aplica el juego, podrías agarrar a un personaje específico. Es decir, no sé, del Link de Zelda, entonces dices, bueno, voy a hablar sobre la serie de juegos de Legend of Zelda y me voy a enfocar específicamente al personaje que es Link, ¿no? Entonces es básicamente en general es un tema muy libre. Puede ser sobre un personaje, sobre mecánicas de gameplay y así. Ok, gracias. Okay. Pero eso es para el próximo, ¿verdad? Es para el próximo viernes antes de las 5 de la tarde y se entrega a través del eCampus, que entre hoy y mañana voy a tener donde lo van a poder entregar.
Si quieren que le eche un vistazo a su borrador, me lo pueden mandar antes del jueves a las 12 de la noche. Y le echo un vistazo y les digo que pueden corregir, ¿va? Ok. Vale. Ahora sí, vamos con sus pitches. También si tienen más dudas me pueden escribir por el Discord y si necesitan hablar o necesitan como un apoyo más importante para hacer el ensayo, también podemos ponernos de acuerdo y tener una llamada por el Discord para si tienen más dudas. Pero ahora sí vamos con los personajes que ustedes han podido desarrollar. ¿Quién quiere empezar? Alguien tiene que empezar. Safo. Ok, pues vas. Ah, ¿yo? No se vale, tengo inmunidad, dije Safo. Ok, bueno. Si hay alguien más que se ofrece como tributo. Yo sí los quiero escuchar a todos hoy. ¿Podemos hacer una pequeña ilustración? ¿Sí? Vale. Pues no, nadie Bueno, a quiere ver, salvarte, escoja. Eduardo. yo me ofrezco. Va, pues vas. Bueno, yo escogí el personaje de Rebelde y aparte de todas las características del Rebelde, yo le agregaría el por dentro temer a todo, o sea, de que por fuera no, él no lo demostrara, pero que sea inseguro el personaje. Entonces, siento que le daría un giro a la historia medio padre porque eh, al él aparentar algo que no es, yo siento que estaría padre. Ok. Entonces, tu propuesta es un personaje que fuera a la vez como rebelde y como un poco cobarde, ¿no? Como un poco inseguro de lo Sí. que hace. O sea, ahí es como dice que es individualista y es, bueno, como que sus acciones son seguras porque sabe lo que hace. Entonces, yo siento que si le das un giro siendo una persona insegura o que no confía en lo que está haciendo, siento que sería un buen giro. Vale, me parece muy bien, gracias. Vale, ¿quién quiere seguir? Pues creo que yo. Adelante. Bueno, igual y me la mienta o no sé, porque como que capaz dice, usted está loco, ¿no? Pero básicamente yo agarré 4 arquetipos. Ok. Agarré 4 porque digamos que algo así el personaje o personajes más bien sería, porque si bien es una única persona, pero con lo de las 3 personalidades, Ok. ya vea, es la personalidad principal, que es el arquetipo creativo, y véase como la personalidad mala y la buena, que las pinté como que la mala es un arquetipo rebelde, y la buena es un arquetipo sabio. Entonces, como que la trama que le daría a este personaje sería el cómo el arquetipo creativo, que es el cuerpo, la persona propia de ese cuerpo, intenta no eliminarse o deshacerse de los demás, sino intentar convencerlos para que todos sean unos. Y aquí es donde entra el otro arquetipo, el del héroe, que si bien no sería o sea, la fuerza del héroe vendría de las fortalezas de los demás. Y el coraje del héroe podría, por ejemplo, venir de la toma de riesgos del rebelde con la claridad de pensamiento del sabio. Y así el héroe sea una conjunción de todos, siendo un personaje único ya, sin que haya como peleas entre ellos. Como una Entonces, integración. una integración y enseñar cómo en el camino ellos se fueron, pues, de alguna forma saber cómo juntarse para ser mejores, ¿no? Ok. Vale, me parece muy interesante. Muchas gracias. Ya, gracias. ¿Quién quiere seguir? A ver, si no, yo elijo víctima.
Yo sigo. Vale. Ay, perdón, mi perro. Bueno, yo combiné también el rebelde. Parece que nos gustan mucho los rebeldes. Y al personaje inocente. Tenía como la idea de una persona que quiere como hacer algo bueno o que quiere ser como el héroe, pero su falta de experiencia lo vuelve manipulable. Donde pues al final se vuelve como algo fanático de sus propias ideas y termina contradiciéndose con lo que quería en el principio. Ok. Y algo así pasa. Vale, entonces podemos pensar que es un inocente que se corrompe, ¿no? Exacto. Vale, me agrada, me agrada. Y a tu perro parece que también le agrada. Claro, claro. Vale, muchas gracias. Yeah. ¿Quién sigue? A ver, yo. Adelante. Bueno, yo elegí Caregiver y Rebel. Porque me imagino como una historia en la cual es como, bueno, es como un poco ideado con una sección de la peli, de una peli que se llama El Diablo todo el tiempo, de Netflix. Y bueno, el personaje aquí que se me ocurrió es, o sea, un caregiver, me lo imagino como alguien que en la comunidad de su pueblo es así muy querido, es muy conocido por ser, pues, el bonachón del pueblo, ¿no? Pero en realidad, behind the scenes es totalmente 180 grados, es lo opuesto y no sé, me imagino como una trama donde actúa haciendo cosas así terribles totalmente, mientras mantiene su fachada de buena persona para siempre salirse con las suyas sin consecuencias y que acaben culpando a otros. Ok. Básicamente suena como un buen personaje para el Among Us, ¿no? Sí. Vale, pero me gusta, muchas gracias. ¿Quién sigue? Y los que tienen las cámaras apagadas no creen que no los veo. Pues creo que yo, a ver. Date. Mi personaje, es que bueno, que me puse a pensar porque todos han elegido Rebelde y yo también lo elegí, ¿no? Pero bueno, yo el personaje que ideé es como que tiene tres arquetipos, como que los básicos o los más fuertes que son el Rebel, o sea, el Sage y también el Lover. Pero Ok. bueno, yo hasta le puse nombre y todo, ¿eh? O sea, yo lo imaginé como un chico que acaba como de terminar su carrera, pero que se dedica como que a todo lo de la informática y así es como medio hacker. Y él, o sea, al ser rebelde, al ser también como que teniendo como un tipo de obsesión por un tipo de persona en específico, o sea, una chica, no sé todavía si una chica o un chico, lo que sea, pues tiene como que también una cierta falta de identidad, porque también está como que obsesionado con los demás. Y bueno, lo que es como que lo más importante del personaje es que como que él cree que, o sea, él hackea cosas como de las páginas del gobierno y también como cosas de los bancos, así que se pasan y las aseguradoras, que hacen como que injusticias, pero él cree que está haciendo buenas acciones y en realidad todo el mundo lo tacha de una mala persona y pues porque si es una mala persona en realidad no es un buen tipo. Y pues no sé, creo que es una mezcla de varias cosas que he visto también, entonces no sé, pero Ok. bueno, ajá. Vale, ¿cómo se llama entonces? Eh, Se llama Dorian. Ok. Dorian como Dorian Gray. Ándele, pero sí. Me parece muy bien, gracias. Que digo, es una herramienta válida también, o sea, cuando yo le doy un nombre a un personaje, o cuando yo quiero que me evoque ciertas personajes ya existentes, es muy válido hacerlo a través del nombre o ciertos detalles, ¿no? Sí, no sé, como que dije, puse edad más o menos, como 26 años. Y yo dije, sí, como 26 años. Vale, me Entonces, pues parece muy bueno, bien. sí, Gracias. un beso a todos. Más casco.
Vale, gracias. ¿Quién Ah, quiere bueno, seguir? a ti no, porque tú no me caes bien. Gracias, Sí, el sentimiento. siento tensiones interpersonales Niños, ahí. las dos son bonitas ya. Soy una chica linda. Este es un No. espacio, este es un espacio donde la idea es que puedan sí expresarse sus Vas, ideas. Martín, rífate. A ver, pues, nomás porque este güey me cae mal y le voy a hacer. No, no es cierto, no me caes mal. O tal vez sí, quién sabe. Bueno, No, a mí tú me caes bien. dependiendo de qué teoría usemos. Pero ya ahora sí, yo elegí combinar tres personalidades o tres arquetipos. Que bueno, por lo menos para mí es algo cliché, ¿no? Pero es que son los personajes que me agradan igual. Es de inocente. ¿Cómo se llama cómico? Bueno, algo cómico, no mucho cómico. Y cuidador. Entonces el personaje es un personaje que acompaña a otro, ¿no? En la historia se despiertan en un lugar como de inhóspito que nadie reconoce y se van acompañando para llegar hasta el final. Y obviamente el personaje, por así decirlo, que tú interpretas es un personaje malo, ¿no? Entonces el cuidador, el que te acompaña, es que es una mujer. Te va guiando, ¿no? Y te va enseñando, o sea, errores tuyos y todo esto. Y al final, o sea, tú terminas llegando a la salida, pero resulta, o sea, que estabas en el infierno, ¿no? Que es como tu purgatorio, donde buscas. Ok. Entonces, el personaje que te acompaña, que siempre fue, o sea, fue bueno contigo y todo, resulta, o sea, que en realidad no era completamente tu amigo, sino que es más su trabajo. Entonces el personaje, o sea, descubres que, bueno, que ella era una persona igual que tú, ¿no? Un personaje malo, que por sus crímenes y todo eso, por no querer redimirse, terminó en una sentencia. Y es por eso que le toca guiar a todos los demás y en su mismo castigo se redime a sí mismo, pero no hay salvación. Ok. Vale, suena muy, muy dramático, ¿no? Pero creo que podría ser muy interesante. Mucha trama. Sí. Pero finalmente se trata más de la ejecución, ¿no? Más que del concepto en sí. Ajá. Vale, muchas gracias. ¿Quién sigue? Pues yo hice agarré dos, el de Jester y el de Sage. Ok. Sí. Pero, mi personaje en sí es un arlequín, más que nada sarcástico, porque me encanta esa característica, pero que sea un arlequín, pues que haga reír y todo, que esté en una corte y todo. Pero pues más que nada es sarcástico. Pero al mismo tiempo que él en su cabeza, como tiene su inteligencia, como es como, por así decirlo, excéntrico, y como es culto, como lee cosas, lee muchos libros a escondidas y tanta cosa, como que él puede analizar todo en sí. Él puede analizar las actitudes de los demás, también anatomía, los huesos, si alguien se rompe algo puede saber qué está pasando, pero todo en su mundo, que tenga su mundo, pero al mismo tiempo esté en el mundo real en sí. Ok, entonces tiene como un mundo de fantasía propio, pero además se desenvuelve en un mundo real. Ajá, por su inteligencia más que nada, que vea todo de manera que no lo ven las otras personas, como el inteligente. Ok, vale, me parece muy bien. A mí también me gustan los personajes así, de ese tipo, entonces está muy interesante. Gracias. ¿Quién sigue? Pasamos de lo interesante a lo cliché. Adelante. Pues ahora que me voy dando cuenta desde que escogí dos arquetipos, lo más cliché que puede haber, escogí el arquetipo de héroe y explorer. Y me lo imaginé más como en un samurái. Ok. ¿Y qué explora el samurái? Es lo que me quedé pensando, porque tomé la idea de mi libreta de ideas para juegos, pero como que nunca las profundicé. Ok. Entonces podríamos pensar que es como no sé, digo, de lo que dices se me ocurre como un samurái, por ejemplo. Si sabemos un poquito de Japón, es que durante mucho tiempo fue como un país muy aislado, ¿no? Que no tenía como mucho contacto con el mundo externo. Entonces Sí, fue podríamos como una imaginar, Tierra Media podríamos imaginar oriental. un samurái que ya sea sale de Japón a explorar el mundo de afuera, con sus conflictos, y sus diferencias culturales. O podríamos imaginar un samurái que va como vagando por Japón, ¿no?
Es que eso era más cliché, entonces Ajá. no me gustó mucho la idea. Ok, vale, pues gracias por compartirla. Creo que, como decía, puede ser mucho más en la ejecución, es decir, puede sonar como una idea muy cliché, pero estar muy bien ejecutada, a fin de cuentas. Vale, ¿quién sigue? Gracias, Héctor. Vale, A ver, yo. adelante. Veo muchos corazones por ahí, pero... Adelante, Sam. ¿Sí se me escucha? Sí. Bueno, yo tomé como referencia el personaje del Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino. Okay. Y pues el plot twist que le di es que, bueno, le hice los arquetipos de igual Explorer, de Hero y de Rebel. Ok. Así que, pues como el Capitán Nemo originalmente fue como baneado de su país y él era un príncipe, pues digamos que como que agrupa un grupo de personas para que tomen fuerzas, no sé, que construyan armas y para volver a conquistar su reino, ¿no? Para tomarlo de los ingleses que fue los que se lo quitaron. Así que en algún punto, digamos que se van lejos de ahí para que no los encuentren y en algún punto como que encuentran unos náufragos que salen del mar, ¿no? Y ya como que los aprisiona y les da la condición de que si lo ayudan a recuperar su reino, pues los va a liberar y les va a dar una recompensa. Y pues ya, no sé, eso fue lo que se me ocurrió. Ok. Debe ser interesante, aunque creo que la palabra que buscas es exiliado de su reino. Que digo, no soy baneado, Ándale, exiliado. sí, eso. Se entiende la idea que eso es lo más importante. Pero vale, muchas Sí, gracias. fue lo primero que se me vino a la mente. Sí, tiene sentido. Gracias. ¿Qué nos falta? Pues yo Adelante. escogí Rebel, Creator e Inocente. Y pues la historia, yo estaba pensando en una chica que era como completamente inocente hasta que sufrió un ataque de un espectro. Y de ahí todo cambió, se volvió en como experimentando para volver a como era antes, pero pasó todo lo contrario y se volvió como más agresiva y diferentes cosas, pero hasta que llega un punto en el que hace su doble personalidad y es una fusión entre lo inocente y lo rebel. Entonces se hace un desastre ahí. Ok. Suena interesante. Muchas gracias. Pero sí, veo una definitiva preferencia por la rebeldía en este grupo. O sea, tenemos más de la mitad que eligieron ese arquetipo. Qué curioso. Somos rebeldes, Miss. Sí. Traemos No, el yo flow. Muy bien, Ah, muy falta bien. Leo. Ah, Sí. 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 Pues, adelante. Bueno, yo elegí al Jester y al Magician. Es una, pues es, o sea, bueno, no, lo hice muy elaborado al parecer. Pónganle ustedes que es joven, como un poco más grande que nosotros, solo un poco. Es alguien manipulador, eh, arrogante, maquina a la gente para hacer lo que él quiere que hagan, pero al parecer no lo hace bien, aunque él cree que lo hace bien. Puede que llegue a creer que los trucos que ve en internet funcionan realmente, los trucos psicológicos, ¿no? Eh, pero pues él es simpático, cae bien a la gente, es sarcástico, tal, ¿no? Y así logra que la gente confíe en él. Puede llegar a ser cruel en sus bromas o en actos que no son bromas y puede llegar a hacer que la gente se harte de él, pero pues no terminan por odiarlo, solo como que se hartan de él por el momento, ¿no? Y pues al parecer, a pesar de que es el perfecto criminal, como pasa, pues pasa desapercibido.
Entonces es ineficiente en sus planes, aunque realmente no es como que él quiera pues ser un criminal, ¿no? Simplemente como que, pues como es así, lo hace inconscientemente, pero lo hace mal. Ok. Pues ya. Vale, entonces es un personaje como con todas las de ser un maestro manipulador, pero que en la práctica no lo logra. Ajá. Vale. Prácticamente, o sea, muy ligeramente parecido a Gumball, ¿no? A este del increíble mundo de Gumball. O sea, pero muy ligeramente, solo en algunos aspectos. Porque es que Gumball es Sí. el peor tipo de personaje, pero es el protagonista. No sé, hace mucho no veo eso. Vale. Pues gracias por compartir. Y nos falta Mauricio, me parece. Sí. Bueno, yo hice un Explorer que se llama Pedro. Y bueno, es muy curioso y siempre le gusta explorar todo, ¿no? O sea, no solamente como montañas o bosques, sino como cualquier cosa en el que se pueda meter, va a intentar meterse a investigar, a ver qué hay. Y pues siempre se mete en problemas muy seguido por ser curioso y tener ese ímpetu. Y pues sí, eso. Ok, vale, muchas gracias. Entonces básicamente es como un personaje al estilo de Lois Lane, ¿no? Que es demasiado curioso y se mete a donde no debería de meterse. Sí. Vale, gracias. Entonces tenemos nuestros arquetipos y ahora bueno, nuestras interpretaciones de arquetipos. Tienen cada quien 2 votos a repartir sin poder votar por ustedes mismos. Entonces vamos a ver. El rebelde inseguro. ¿De quién era esa? A ver. Sí, para tener contexto. Esa fue la primera fue de Eduardo. ¿Podemos votar más de una vez o solo puede ser una vez? Ajá, tienen 2 votos. Oh. Ok. Bueno, también tienen 3 votos. Ok, entonces el primero es el rebelde inseguro, que básicamente es un personaje que parece como muy seguro, muy como enfocado en sus acciones, pero que en el fondo se siente como muy inseguro en ese sentido, ¿no? Como que tiene ese tipo de rasgos. ¿Votos por esta? Yo. Ok. Va. Gracias. Después tenemos la propuesta de Andrés de personalidad. Ok, 2 votos. Tenemos la propuesta de Andrés de personalidad múltiple, que tiene como 4 distintos tipos de personalidades que finalmente se integran en un héroe, que reúnen sí características del creador, del rebelde y del sabio. ¿Votos por esta? Yo. Okay, Yo. 2. ¿De quién? De Andrés. Pero digo, voten por la propuesta, no voten por su compa. No, es que me acuerdo de quién habló y qué dijo qué por Sí, eso. vale. Sí, es de Andrés. Vale, entonces tenemos 3 votos, ¿no? Va. Pues tenemos el rebelde inocente, la idea del inocente corrupto, que es... Vale, tenemos un voto ya por ahí. Yo. 2 votos. Yo también. Ok, 3 votos también, muy bien. Entonces, vamos con la que sigue, que es el caregiver y rebelde, que es un personaje que tiene una fachada como muy bonachona, pero que al final resulta que hace cosas terribles en su tiempo libre. ¿Cuál era esa? Esa es la... Ok, un voto por ahí. Yo 2, también. 3. A ver, otra vez. 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 votos. Ok. ¿Cuál era esa, Miss? Es la propuesta de Julio, me parece, del tipo que parece ser como un buen ya, ciudadano. sí, que es como, sí, yo también. Ok, vale, entonces 5 votos por eso. Después tenemos el personaje hacker, que es de Diego, Sí. del señor Dorian, que es un chavo recién salido de la universidad que se empieza a hackear como cosas distintas, como bancos y el gobierno, porque pues eso es lo que haces cuando sales de la carrera y todavía no te dan el título. Exactamente, básicamente. Yo.
Ok, 1, 2, Yo también. 3. Yo también. 4. Muy bien. Entonces, después tenemos la propuesta del infierno de Martín, donde tenemos al cuidador que explora el infierno contigo, Yo. pero resulta no ser tu amigo. Ok, 1, Yo. 2. Va. La 7 es el Arlequín de Carlos, que combina los arquetipos de Jester y Sage. Yo. 2. Vale, 8 es el Samurai Explorador. Yo. Ok, 2. Vale, 9 es el... 3 conmigo, Miss. ¿Ande? 3 conmigo. 3, ok. O sea, no se acaben sus votos, que falta que voten por el mío, cracks. Vale, va el Híjole. Capitán Nemo de Sam, que busca básicamente recuperar su reino perdido. Ay, güey. Yo. Ok, 1. Después tenemos el 10 de Rebeca, que es una joven inocente que es cambiada por siempre por un ataque del espectro. Ahí hay una mano muy Yo. 2, Yo también. 3. Va. Y tenemos el Magician Manipulador, el Jester Magician Manipulador, que finalmente no le salen bien las cosas. Yo. 2. Va. Yo. Y 3. Y la última es el explorador llamado Pedro, que se caracteriza por su curiosidad y se mete en problemas. Yo. Ok. Yo. Tenemos un voto. Vale, pues con mayoría de votos, el caregiver con la fachada bonachona se lleva el primer lugar, que es el de Julio. Entonces tienes 0.3 décimas para tu ensayo. Felicidades. Gracias. Y el segundo con más votos fue el 5, el siguiente, que es el hacker de Diego, que también se lleva 0.3. Porfa, apúntenselo. ¿Y cuántos se llevan el tercero, cuarto, Gracias. quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero y décimo segundo lugar? Los de tercero no... Bueno, podemos decir que todos los que se llevaron los 3 votos, que son varios, se llevan 0.2 décimos. En este caso sería... Espérenme. El inocente corrupto, ¿de quién era? Era de Ana Cristina, ¿no? Mío. Ajá. Entonces ese tiene más 2. El 3, X, no, el 2. El de personalidad múltiple de Andrés se lleva 2 décimas. El 8 es el explorador samurai de Héctor, se lleva 2 décimas. Y el 9 y el 11, que son el Capitán Nemo de Sam, 2 décimas. Y el 11 es el Magician Manipulador de Leonardo, se lleva 2 décimas. Vale, a los que mencioné ahorita, por favor, apúntenselos. Los que no, también creo que todas son ideas con mucho potencial. Y pues la idea es que poco a poco vayamos viendo cómo dar como feedback y cómo reconocer las ideas de los demás con sus fortalezas y debilidades. Pues gracias por participar y nos vemos la próxima. Si tienen dudas, escríbanme, no lo dejen al último minuto. Bye, maestra. Gracias, Miss. Sí. Chao. Bye. Pregunta por ahí. Bueno, no, mejor para la siguiente clase. Vale, pues sí que va. Entonces nos vemos la próxima. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Miss.